Buenas noches, familia. Dios les bendiga. Y a mí también. Y un saludo a aquellos que están conectados a través de Facebook. Saludos. ¿Hace calor? Un poquito. Ustedes están acostumbrados al caliente de aquí de California. Por eso todos me hacen así que no. Y yo muriendo. Está llegando el momento que más me gusta, el verano. Que más me gusta verlo lejos. Pero hay que soportarlo, ¿verdad? En el frío, en el calor, como sea, hay que seguir adelante en el nombre de Jesús. Ay, Señor, envía frío. Pero de todas maneras, en esta noche es miércoles de esperanza. Bienvenida, hermana Nancy, qué bueno verla. Es miércoles de esperanza y el tema de hoy es un tema corto y es un tema de esperanza. Esperanza para ti, esperanza para mí. Vamos a orar. Padre Celestial, vamos a abrir tu palabra. Tu palabra siempre es poderosa. Señor, no hay un versículo en tu palabra que no traiga esperanza para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender el propósito del tema de esta noche para nuestras vidas y que esa esperanza, que es el retorno de tu Hijo Jesús, sea ya para honra y gloria de Él. Que tu Espíritu nos traiga palabra de vida, Señor, para la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Tito capítulo 2, el versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos aguardando? La esperanza. ¿Qué es aguardar? Esperar. ¿Qué es esperanza? Algo que se espera. Estamos esperando algo que se espera, que va a suceder. Que no importa que tú te vayas al polo norte, que no importa que tú te vayas al polo sur, que no importa que te vayas a la muralla china o te quedes agarradito aquí del puente de San Francisco, Cristo viene. Y eso es verdad. Estamos aguardando una esperanza. ¿Y qué es una esperanza? La esperanza es un estado de ánimo optimista. Y pregunto, ¿necesitamos tener un estado de ánimo optimista? ¿Sí o no? Familia, todos necesitamos ese estado de ánimo optimista. Optimistas de que un Jesús todopoderoso, un Jesús que se hizo hombre, va a regresar nuevamente. Como decía un poema, que aunque el norte se haga sur o el sur se haga norte, Jesucristo viene. Ay, lo hubiera traído para que lo escucharan porque está bonito, pero en otra ocasión se los voy a presentar. Dice que la esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. Quiere decir que lo que estamos aguardando nosotros, que es esa manifestación gloriosa de Jesús, cuando nosotros estamos con esa esperanza optimista, es algo que va a ser posible. Amén. Y la palabra de Dios nos habla de la segunda venida de Jesús en muchos versículos, en muchos capítulos de la Biblia, que si nos ponemos a hablar de todos, estaríamos aquí 2 o 3 semanas. Pero familia, es interesante porque el enemigo de las almas no quiere que nosotros creamos en esa venida o segunda venida de Jesús. Pregunto, ¿cuántos aquí nacieron en el Evangelio? Son nacidos adventistas del séptimo día. ¿Ok? Los demás no nacimos en el adventismo, ¿verdad? Yo no levanté la mano, así que yo tampoco nací en el adventismo. Pero desde que yo entré a la iglesia,
Y yo me imagino que aquellos que nacieron desde bebé han escuchado que Jesús viene pronto, ¿verdad que sí? De hecho, desde que yo entré a la iglesia en el año 1998, recuerdo que siempre decían los predicadores, Jesús viene ya. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? ¿Y Jesús ha venido? ¿Ha venido Jesús? Se han muerto personas que decían, mira, Jesús viene. A mí me decían a veces, yo no le doy a esto 5 años más. Y yo empezando en la iglesia, imagínense, yo estaba como que, ay, ahora, 5 años más, ¿qué me hago? Porque cuando uno está empezando, uno dice, bueno, yo estoy todavía crudo. Y yo creo que todavía estoy crudo. Porque esto es un día a día con Jesús. Amén. Hoy yo puedo estar predicando bonito aquí, mañana puedo ser algo feo allá afuera. Pero es un día a día con Jesús. Así que nos dicen que Jesús viene pronto. Saben, yo le creo a la Biblia. La Biblia dice que Jesús viene. Amén. ¿Cuándo viene? Yo no lo sé. ¿Qué fecha podemos poner? Podemos hacer análisis de profecías de tiempo, de profecías, escatología, y no podemos encontrar en la Biblia ningún momento, en ninguna palabra, que diga la fecha en que Jesús viene. Pero una cosa sí yo sé, y estoy seguro de eso, que yo estoy aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Todo indica que algo va a suceder. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Quizás yo me muero a los 120 años, 130, no sé. Y Jesús no ha venido todavía. Pero yo voy a morir seguro de que Él va a regresar. Guillermo Miller, que fue uno de los propulsores del adventismo, bueno, era el movimiento millerita, ¿verdad? No eran todavía los adventistas del séptimo día, pero fue el que promovía que Jesús iba a venir en 1843 y después en 1844. ¿Y qué pasó? ¿Vino Jesús? No vino. Pero pregunto, ¿Guillermo Miller se desanimó? No. Antes de Guillermo Miller morir, él estaba seguro de que Jesús iba a regresar a la tierra. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros y que debemos tener día a día. Por eso somos adventistas. Porque creemos en el segundo advenimiento de Jesús. Tenemos que decirle al mundo que Jesús viene. Si Él viene. ¿Cuándo? No lo sé, pero viene. Él lo dijo en Juan 14:3. Dijo, el versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién lo dijo? Jesús. Así que si Jesús dijo que venía de nuevo, va a venir. Familia, hay algo interesante que yo quiero comentar en esta noche. Y es que Jesús en su palabra, inspirado por el Espíritu, o sea, los escritores inspirados por el Espíritu Santo, dejaron señales que indican que Jesús va a regresar. Y usted ahora mismo en su mente estará pensando en Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24. ¿Verdad que sí? Cuando decimos de señales, eso es lo primero que pensamos. Pero Jesús dejó una señal interesante después que Él murió. Jesús muere en la cruz. José de Arimatea va a Pilato y pide el cuerpo de Jesús. Nicodemo se junta con José de Arimatea y entre los dos llevan a Jesús a una tumba. ¿Verdad que sí? Con las mujeres, habíamos hablado el sábado de eso, ¿no? Jesús descansa el sábado. Y el domingo por la mañana, primer día de la semana, ¿Jesús qué? Resucitó. ¿Qué hicieron las mujeres esa mañana?
¿Cómo? Fueron a la tumba. Esa mañana fueron a la tumba. Cuando llegan a la tumba, ¿qué pasa? Estaba vacía. ¿Y qué pasó después? Se le aparece a alguien. El ángel primero se aparece y luego a María, ¿quién se le aparece? Jesús. ¿Y qué hace María después que Jesús se le aparece? Ella va a avisar. Pero ¿qué pasa cuando ella avisa a los discípulos? No le creen, pero ¿qué hace Juan y Pedro? Corren. Y dicen que Juan llegó primero porque tenía primera, segunda y tercera. Juan llega primero y saben que cuando ven lo que pasa y cuando Pedro llega y ven lo que encontraron en la tumba vacía de Jesús. Vamos a leer lo que fue lo que encontraron. Para que no digan, el pastor está ahí con mucha historia. Juan, capítulo 20, versículos 6 y 7. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio que, aleluya, los lienzos puestos allí. Dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino como enrollado en un lugar aparte. Ajá. Dice, ¿qué tiene que ver eso con la segunda venida de Jesús? Voy a leer el deseado de todas las gentes, página 733, y luego voy a leer qué significa que eso estuviera ahí. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos contentos? ¿Jesús viene? Amén. Dice el deseado de todas las gentes, página 733. Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba y la encontraron como había dicho María. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron a su Señor. Sin embargo, había allí un testimonio de que había resucitado. Los lienzos mortuorios no habían sido arrojados con negligencia a un lado. Eso no es como los hijos de nosotros que se levantan y no arreglan la cama. Dice, sino cuidadosamente doblados cada uno en un lugar adecuado. Aleluya. ¿Entendieron ya, verdad? Ya nos podemos ir. Oramos y nos vamos, ¿verdad? ¿O quieren que explique? Miren lo que es el significado de esto. Y era una creencia judía. No era, o sea, era algo, no era una creencia, sino es algo que se hacía en esos tiempos. Dice, la servilleta doblada tenía que ver con el amo y el sirviente. Y todo niño judío conocía esta tradición. Cuando el sirviente puso la mesa de la cena para el maestro, se aseguró de que fuera exactamente como el maestro lo quería. La mesa estaba perfectamente amueblada y luego el criado esperaba, fuera de la vista, hasta que el amo terminaba de comer. El sirviente no se atrevía a tocar la mesa hasta que el amo hubiera terminado. Ahora bien, si el maestro terminaba de comer, se levantaba de la mesa, se limpiaba los dedos y la boca, se limpiaba la barba, se enrollaba la servilleta y la arrojaba sobre la mesa. El sirviente sabría entonces que debía limpiar la mesa. Porque en aquellos días la servilleta arrugada significaba terminé. Pero si el maestro se levantaba de la mesa, doblaba su servilleta y la dejaba junto a su plato, el sirviente no se atrevería a tocar la mesa porque la servilleta doblada significaba vuelvo. ¿Qué hizo Jesús?
¿Qué significa eso? Que Él vuelve. Wow. Ustedes no me van a creer, pero a mí se me ha dado un escalofrío ahora. Jesús viene. Tú lo sabías. Jesús viene otra vez. ¿Y qué estamos haciendo? Yo le pido a Dios que transforme mi vida. Amén. Que me ayude, que transforme mi carácter, que es malo. A veces hacemos cosas y no nos damos cuenta. Y tenemos que someternos a Jesucristo. Amén. Él viene. Él viene. En Lucas, el capítulo 10, los versículos 33 en adelante, hay una historia que todos conocemos. Dice, vamos a leer del versículo 30 en adelante, 30 en adelante. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. ¿Saben? Este hombre iba caminando, dice la palabra de Dios que descendía. Y muchas veces nosotros descendemos, familia. El Señor quiere que nosotros ascendamos, no que descendamos. Porque cuando nosotros descendemos hay peligro. Y este hombre descendía. Y tuvo un encuentro que no era un encuentro que él quería tener. Cayó, dice, en manos de ladrones. Y lo despojaron. Familia, cuando descendemos, el enemigo quiere despojarnos del gozo. Cuando descendemos, el enemigo quiere despojarnos de la esperanza. Cuando descendemos, el enemigo nos quiere quitar la felicidad. Y nosotros tenemos que mantener la esperanza viva de que Cristo va a venir a sacarnos de este mundo. Amén. Y esa esperanza tiene que ser con gozo. Por eso no podemos descender, familia. Tenemos que ascender en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo yo puedo ascender si no le permito al Espíritu de Dios que haga una obra en mí? Pero gloria a Dios que podemos comenzar cada día. Dice el versículo 31, aconteció que descendió, otro que desciende, un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Un religioso, uno que le importaba más la ley que la misericordia. Dice el versículo 32, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro, quizás era un diácono, un anciano de la iglesia, y pasó de largo también, no vio la necesidad, porque nosotros no miramos la necesidad, miramos la religiosidad. Que el programa me quede bien, que todo esté en orden, que nadie hable, que haya reverencia. Eso es lo que nos importa a nosotros. Pero hay necesidad, hay un mundo que ha descendido, que necesita que nosotros los ayudemos a ascender en el nombre de Jesucristo y sepan que Cristo viene. Porque esa es la esperanza que tenemos nosotros. Y la esperanza hay que compartirla. Recuerden que Jesús dejó aquello dobladito, Él regresa. Sigue diciendo, versículo 33. Pero un ¿qué? Samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? Alabado sea el nombre del Señor. Algunas versiones dicen compasión, otras versiones dicen misericordia. Aquel que a lo mejor no se había bautizado, aquel que a lo mejor se bautizó antier y todavía tiene luchas, aquel que a lo mejor era un hippie, pasa por el lado de él y tuvo que misericordia. Familia, esto tiene un mensaje poderoso aquí y yo quiero que ustedes lo entiendan. Dice versículo 34: y acercándose,
vendó ¿qué? Sus heridas, echándoles ¿qué? Aceite y vino, y poniéndole ¿dónde? En su cabalgadura, lo llevó a el mesón y cuidó de él. Wow, wow. No solamente tuvo misericordia del hombre, sino que lo levanta y lo lleva con él, sino que lo levanta y lo monta en su cabalgadura. Sí, él no se montó en la cabalgadura, él montó a la persona en la cabalgadura y lo llevó. Yo espero que estén entendiendo el mensaje. Sigue diciendo, oh, y lo llevó al mesón. Y ahorita les voy a explicar. Versículo 35 dice, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. ¿Cómo le dijo? Cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. ¿Cuándo? Aleluya. Cuando regrese. ¿Qué significa el paño ese doblado? Que vuelve, que regresa.